¡Vamos! Me encuentro recorriendo el último gran berenjenal antes de Tierra del Fuego, el Paso Mayer, unos 15 kilómetros entre la aduana chilena y la argentina, en tierra de nadie y en los que no hay nada más que bosques, ríos y el cruce obligado del Carrera, donde me espera un buen amigo al que no conozco. ¡Vamos! ¿Cómo lo oís? Cosas de internet. ¡Vamos, Yago, que ya llego! Vale, entonces ahora vamos para allá. Hasta la orilla del río donde he quedado con Yago deben de ser solo unos 3 o 4 kilómetros, pero muy complicados y con muchas trampas. Bien. Especialmente con una moto indominable como en este momento es Ducatán, que además de los 70 kilos de siempre lleva otros 15 más entre agua, comida y artilugios para poder cruzar el río. Así que concentración máxima porque si todo ha ido bien, en la otra orilla del río debe de estar esperándome Yago. La madre. Tiene que haber ido por ahí. ¡A la rodera! Bien, no pasa nada. Está transitable. No la quiero liar. Así que prefiero quemar un poquito de embrague. Bien, siguiente. Fácil. Creo que el más difícil, antes del difícil, era este, ¿no? Pero tampoco era nada, la verdad. Vamos. Vamos. Bien jugado, bien jugado. No te flipes, es que por nada del mundo me quiero quedar enganchado. Yo creo que Yago ya habrá llegado. Allá al fondo hay polvo. Vaya encuentro más épico, porque Yago y yo pues nos conocemos de redes, claro, pero no nos hemos visto nunca. Y llevamos unos días hablando. Coño, ¿esta era por aquí o qué? ¿Sí o qué? Uf. Bien. Este es el río, ¿no? Este era lo difícil. Vamos. Vamos. Uf. Uf. Qué bien jugado, chaval. Qué acelerón. ¡Vamos! Yo creo que ya estoy llegando, pero no me quiero confiar nada. Ah, no. Aquí hay un socavón tremendo, es verdad. Aquí hay una bajada un poco fea. ¿Qué es esta? No es nada. Y aquí hay otra. Bien. Y esto, volvemos a cruzar un poco de agua. Nada grave. A seguir huellas. En teoría yo estoy acá, este río Carreras y sí, se ve complicado. Se ve bastante caudaloso, se ve que el agua viene con bastante fuerza. En algún lugar del lado del frente tiene que aparecer este loco. Ahí está. Ahí estás. Ahí está, Yago, qué divertido, por favor. Y efectivamente el plan ha funcionado y en la otra orilla del río Carrera se encuentra Yago, argentino cordobés que lleva 14 años viviendo en moto. Ahí viene el aventurero del otro lado, ahí viene llegando.
conocido en redes como Yago por América y socio honorífico del clan Berenjenales. Bueno, bien. Es decir, de los motoviajeros que estamos dispuestos a intentar una estupidez, incluso arriesgando a perder las motos. Llevamos días hablando de encontrarnos aquí y yo llevo años pensando en cruzar este fucking río. ¿Dónde era? Es ahí, ¿no? Es ahí, sí. Y sí, ahí tiene que sacrificarse. Puede tener que cruzar a mojarse las patitas, vamos a decir. Lo primero que tenemos que hacer es juntarnos en una orilla, darnos un abrazo y confirmar el plan que hemos hablado por teléfono durante días. Ay, ay, ay. El agua sí está bastante fresca, les digo, Creo que no ha habido encuentro entre motoviajeros más épico que este. Y está bastante profundo, les digo, era el paso de la rodilla del agua. Miren dónde me llevo. Prácticamente la cintura y la parte de una onda creo que no sé cómo lo voy a cruzar. Estamos buscando un sitio por donde Ay, qué fría que está el agua. cruzar las cosas. Hay unos arenales ahí, que igual las motos no, pero igual las cosas sí. No, está demasiado fría. ¿Qué pasa? Fría de la rodilla, de piedra, está rebaloso. ¿Ya? Así es, se respeta la edad. El joven cruza. ¿Cómo va, Charlie, querido? Hay que respetar jerarquía, Esa es la edad, no jerarquía. Él se mojó los pies. Está congelada, ¿no? Sí. Anda está en la moto y deja el camarita en 12 y yo estoy acá. ¿Recuerda? El siguiente paso dentro de nuestro absurdo plan es tirar una cuerda de orilla a orilla, por donde pensamos cruzar las motos. Pero está claro que como cowboys pasaríamos mucha hambre. Está difícil, ¿eh? Y allá está Charlie, que viene con las cosas para ver qué inventamos, a ver si podemos cruzar las cuerdas y a ver cómo cruzamos la moto, por lo menos una hoy. La mía tiene que cruzar para el otro lado, la de él para este lado. En ese momento llega un 4x4 con unos viajeros brasileños que también pretenden cruzar. Los brasileños nos mueven un tronco enorme seco para poder amarrar la cuerda cerca de la orilla. Nos hemos juntado 4 niños. Muito bom. ¡Perfecto! Bueno, voy a cruzar. ¿Tengo una cross? Llegó el momento de meterse al agua. ¡Está fría, Charlie! Hago el paso por donde me explicó Alejandro que pasan los 4x4, que es haciendo una especie de L. Primero para indicar a los brasileños y segundo para ver por dónde voy a pasar mi moto, porque mi idea sí que es pasarla por aquí. Ah, está profundo. A diferencia de Yago, que tiene otro plan. Se animaron los chicos, van a cruzar, a ver cómo sale ese cruce. Los brasileños pasan sin mucho problema, pero después de haber cruzado andando y de ver el cruce de su coche, hacerlo con la moto encendida y entre 2 personas es inviable. Así que la única forma es con el sistema que hemos diseñado, pero que, ya os adelanto, puede acabar en desastre. ¡Eso! Bien, muchachos. ¡Un éxito, ¡Seguimos! Bien. Estaba profundo, Por poco no le entra. Se está volviendo feísimo esto, ¿eh? Bueno, los brasileños, que son majísimos, que han cruzado. Está rara mi batería. Eso es lo que quería decir, que hay veces que por lo que sea no termino las frases.
íbamos a cruzar la moto hoy, pero empezó a caer agua, nieve, Garrotillo se puso muy frío, muy ventoso, así que plan B, cargué las cosas en la cámara, voy a intentar cruzar. Bueno, hemos decidido que vamos a cruzar mañana. ¡Tenemos una balsa! Las cosas ya están en este lado. La balsa, la anilla. Esta cuerda hay que agarrarla mejor, ¿eh? Hay un sitio muy bueno, para acampar ahí. Dejamos aquí el bote. Esto sí que va a estar loco, Ya lo está, de hecho. El agua está helada. Está congeladísimo. No. Bueno, y se está poniendo a llover además, feo. Recién caía tipo agua nieve, Garrotillo. Mi batería está rara. Segundo aviso. Frente al río he encontrado un pequeño bosque en el que acampar y resguardarnos. La idea es cruzar el río mañana por la mañana. ¿Cuánto pesa tu moto, Charlie, sin nada? ¿220? 220 sin defensa. Ah, claro. 230, 240. Claro, todo este fierrerío suma. Bueno, hemos decidido cruzar mañana, por la mañana, y hemos encontrado un sitio donde acampar medianamente resguardados. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos tienda primero o hacemos ya un fuego que nos vaya calentando? Y así hacemos buena brasa. Sí, yo creo. Hacemos un fuego. Bueno, supongo que ya a estas alturas estaréis interpretando que la barbaridad que vamos a intentar mañana. Pero no la vamos a decir. Vosotros os la vais imaginando y mañana vemos si perdemos una o dos motos. El plan era empezar con la suya, que es mucho más ligera, pero el guionista nos ha puesto todo aquí en este lado, no vamos a andar, ¿no? Está muy fría el agua, ¿para qué hacer un cruce gratuito, no? Claro, ya empezó. Empezamos con la mía y si la mía no pasa, por lo menos con la tuya podemos ir a pedir ayuda. Todo va a salir bien. Bueno, ¿echamos ya o qué? No puede fallar. Buah, chaval, te cambia la vida por completo el caer un fuego, ¿eh? El fueguito es otra cosa. Sí. Oh, mierda, se pone a llover. Armar campamento. Entonces, como el argentino no hace su trabajo, voy a hacer un asado. ¿Qué dicen? ¿Será buen asador, Charlie? Alejandro me ha dicho que hay un árbol que es el calafate, ¿no? Calafate. Que tengo la ilusión de que sea este, pero no tengo la certeza. De hecho, no tengo ni puta, con perdón. Yo, mientras tanto, me tomo unos mates y vamos a ver qué sale. Que este no se quema. Entonces, si yo ahora pongo aquí la carne que tengo ahí, que me ha regalado Alejandro un trozaco de carne, costilla de cordero, como no puede ser de otra forma. Si esto es el calafate este árbol, creo que esta rama es perfecta. Y ahí va el plan, una moto de cada lado del río. He hecho una pseudo cocina para ahora empezar a echar brasas ahí. Y nosotros acá pasándole bueno. ¿Te parece bien? Maestro, soy un buen aprendiz de asador. Comida para 2 días y un río con agua para una vida entera. Estamos en tierra de nadie. Nadie nos puede echar. En situación de nadie. No nos puede echar los chilenos ni los argentinos. Charlie ya salió de Chile, pero no entró a Argentina. Y yo salí a Argentina, pero no entré a Chile. Yo creo que funciona. No. Y la he subido un poco. Ah, bien. Es regulable esta cocina. No puedo ser más feliz, de verdad, ¿eh? ¿Cómo va eso, Charlie? Argentinizándome. Pancito tostado y con los choris, bueno, pasaron cosas, pero no sé si vamos a cruzar las motos, pero que vamos a comer y a dormir bien, eso seguro. ¿Qué pasó, Charlie? Bueno, no tenemos graduado.
En la altura de la que tengo que poner los choris se me han quemado. No, pero esto está muy bueno, tiene muy buena pinta. Tenemos el cordero que se está haciendo poco a poco y yo creo que la altura del cordero ya está bien. Y aquí tenemos 4 choris, 2 se me han quemado, he de reconocer. Y ahí hemos puesto pan a tostar. Entonces no pasa nada porque tengo más choris para ahora arreglar mi error. Pero también te digo que por mucho que estén quemados, no lo vamos a comer. Qué planazo, ¿no? La verdad que sí. El lugar aparte está alucinante. El sitio era perfecto y estamos resguardados. Ha mejorado el clima. De hecho, mira, por allá al fondo está precioso, ¿eh? Y nada, a ver si mañana por la mañana tenemos un día bonito para hacer el cruce de motos. Ha habido un rato que ha llovido mucho. Nos hemos comido la mitad del cordero, nos hemos comido como 8 choripanes, 4 cada uno. Esto está de película. Hemos tomado vino, yo he bebido vino, que no hacía mucho que no bebía. Salud, hermano. Salud. Por más ruta y aventura, por más locuras. Porque no perdamos las motos mañana. Esta será la máxima por ahora. Y ahora ya a pensar en la recta final de la noche. Ahora sí que estamos bien aprovisionados de leña, Que mañana hay que reponer energía porque se viene la locura impensada. Mañana puede ser. Y siempre es un riesgo. Yo cuando he llegado a Río así solo y es bajarse y caminar y volver y al último ya uno es como que ya no te importa nada, pero el riesgo siempre está. Yo hoy he llegado a la frontera de los carabineros con cosquillas en el estómago. Y hacía años que no me pasaba eso. Y eso es síntoma de que estás haciendo algo diferente y... Tal cual. Diferente, emocionante, quizá algo absurdo, pero sobre todo divertido. Muy divertido. Buenos días, Yaguito. Buen día, Charlie. ¿Cómo amanecemos? Bien, bien. Buenos días desde el Paso Mayer, a menos de 1000 kilómetros de Tierra del Fuego y con un último escollo, el río Carrera. Tenía que reivindicarme. Charlie hizo el asado ayer, así que me levanté un poquito antes de preparar el fueguito. Voy a hacer unos mates, un cafecito y empezar a calentar el ambiente para preparar el cruce. Ahí está la moto de Charlie y la ralineta está allá del otro lado. Amanecemos en lo que desde ya vamos a bautizar como el escondite del motero, un pequeño bosque frente al río, resguardado del viento que suele atizar fuerte en esta zona, repleto de leña seca y en tierra de nadie. Es decir, oficialmente no estamos ni en Argentina ni en Chile. Yago ha prendido ya el fuego, no llueve, aunque hace bastante frío y en breve nos vamos a tener que meter en el agua. No hace mucho frío, son las 9:30 y tenemos que decidir básicamente en qué momento cruzamos las motos. No parecía haber bajado mucho. No, está igual, ¿no? Honestamente parece estar igual que antes. Sí, porque por la mañana se supone que trae menos agua, pero Yago ha bajado a por agua al río y dice que está igual. En teoría, por la mañana el río, cuyo caudal proviene del deshielo, debería bajar con menos agua, pero por lo que sea parece que no es así. Pues nada, café y a mentalizarse que hay que meterse al agua. Bueno, ahora sí, café. Un lujo. Esto es lo que necesitamos para arrancar. Que obviamente lo primero que hacemos es cruzar las motos y una vez esté cada una en su sitio, volvemos aquí y empezamos a recoger todo, ¿no? Y eso, sí. Vale, perfecto. Por si acaso el campamento queda armado, porque si alguna moto navega arriba abajo, bueno. Por si hay que pasar 2 noches aquí hasta que llegue Alejandro a buscarnos. A las 10 de la mañana nos disponemos a comenzar el cruce. Decidimos cruzar primero mi moto porque está en este lado del río y nos ahorramos un cruce.
aunque sea la más pesada y la que más problemas nos puede dar. Supongo que ya os imagináis cómo vamos a intentar cruzar el río. Es una idea que llevo pensando años, y ya no solo para cruzar este paso, sino para poder enfrentarme a ríos en cualquier momento y a poder ser solo. Y aunque llevo años con esta idea en la cabeza, la primera vez que he hecho una prueba fue hace unos días en Coyhaique, con Aileen, Claudio y Leo. Hace años que tengo una idea en la cabeza muy loca para cruzar ríos en moto. Muchos años. Y hoy la voy a poner en prueba por fin. Claudio, tengo aquí a otro niño grande. Hola, saludos. Tenemos una moto muy bonita. ¿La ves? Cuerda, cinchas y... Lo más grande. una cámara de tractor. Así que el proceso es el siguiente. La vamos a atar aquí. Primero probamos con una cámara enorme de tractor. Todo va a salir bien, ¿eh? Ya os lo digo. Yo creo que aquí ¿Ya? lo puedo flotar. ¿Ya está? Pero era demasiado grande y no funcionaba, Va. porque la moto nunca terminaba de tumbarse. ¿Qué está pasando? Balance, no, adelante. Lo que pasa es que otro balance y falta más altura. Ya sé lo que hay que hacer. Mira, podemos forzarla para probarla para probar. Y ya está. No, para balancear. Esta es el desbalance. Ya mira, hay que No, ahí no. Ahí nomás. Después lo hicimos con dos cámaras de camioneta, una delante y otra detrás, No hay que preocuparse. ¿Ustedes creen que lo habían visto todo? de tal forma que la moto puede entrar en marcha al río, lo que sería esencial para poder cruzarlo en solitario. Una vez en el agua tumbamos la moto y flotó. Sin apenas corriente, yo solo era capaz de mover y arrastrar la moto sin problemas. Ahí va. Lo sacó. ¡Vamos! No tiene más ropa. ¡Es una lancha! Ya no es una moto. Sin agua. Lo único que falló fue que entró agua en el tubo de escape, ¿En el tubo o en el escape? lo que nos llevó a tener que levantar la moto para que echara todo el agua y pudiera arrancar. ¡Eso! Por eso ayer inventé un tapón de lata. Sin embargo, de lo que no fuimos conscientes en ese momento, y va a ser un problema hoy, es que no entró agua por la boca del tubo de escape, sino por otro sitio. Se logró. Oh, qué alegría. Estamos en condiciones de explicaros el plan, aunque yo creo que ya lo sabéis. Entonces tenemos una cuerda de un árbol a otro, que menos mal que nos trajeron los brasileños. De esa cuerda sale otra cuerda con una anilla que va a ir atada a las motos. Y las motos van a llevar dos cámaras, una delante y otra detrás. Entonces vamos a meter la moto andando hasta que cubra y ahí la vamos a tumbar por un principio científico que se llama optimismo, van a flotar y la vamos a cruzar al otro lado. La de Yaguito es de tractor. Nada, hay que ponerla igual, ¿no? Nada puede salir mal. Se especifica mal. El primero de los varios errores que voy a cometer es que una de las dos cámaras que usé en Coyhaique estaba pinchada, la más grande. A ver, hemos tenido un problema y es que yo traía dos cámaras como la de delante, pero una de ellas estaba pinchada, me la cambiaron por una nueva de la misma medida, pero no es la misma medida. Debe ser el mismo diámetro, pero no el mismo grosor. Y al comprar la nueva y no haberla hinchado previamente, mi compresor no ha sido capaz de hincharla lo suficiente y ha quedado muy pequeña. Entonces, hemos puesto detrás
la de Yago, que es gigante, que es como para pasar su moto solo con esa. Yago piensa cruzar su moto con una sola cámara, pero más grande. Así que decidimos poner la suya detrás y las dos mías delante. Ahora yo tengo la duda de si se va a hundir de delante por flotar mucho de atrás. Y delante es lo más peligroso porque es donde está la admisión. Desde ya os quiero explicar que Yago y yo tenemos dos ideas diferentes de cruzar el río. Mi idea es pasarlo por el cruce de los 4x4, donde cubre menos y donde creo que puedo ir yo andando y tirando de la moto. La cuerda en este caso solo sirve para, en caso de catástrofe, no perder la moto. La idea de Yago es cruzar el río por una parte más profunda, pero dejar que la corriente sea la que empuje la moto, al igual que cruzó ayer sus cosas. Si funciona, perfecto, pero en caso de error, al ser más profundo, sería mucho más complicado sacar la moto de ahí, especialmente la mía, que es mucho más pesada. Bueno, ya tenemos listo el dispositivo de la moto Charlie. Ahora resta acercarla hasta el río. En cualquier caso, ambas opciones tienen muchas posibilidades de fracasar. Y falta el último detallito, que es tapar el tubo de escape. La moto podría perfectamente, podría entrar arrancada, pero habría que ponerle esto en el medio del agua y creo que es mejor, como somos dos, empujarla. Pero este sistema tan sofisticado para cruzar ríos, diseñado por ingenieros de prestigio, es decir, Yaguito y yo, está pensado para intentar cruzar un río solo, de tal forma que pones las cámaras, entras andando y cuando cubre, ¡pum!, la tumbas. ¿Qué puede salir mal? Pues pueden salir mal muchas cosas, ya os lo adelanto. La cuerda es por si acaso la corriente nos tira y no perder la moto, básicamente. Y este largo, claro, hay que calcular el largo porque... nada, siempre va a ser más o menos esto, ¿no? Siguiente error, ponemos la cuerda de seguridad muy corta, lo que va a hacer que nos esté tirando. Un poquito más. Entramos al agua, pero al ir por el camino de los 4x4 y tener la cámara trasera tan grande, la moto no se tumba. Ya, un poquito más, un poquito más. Para poder tumbarla tenemos que llegar hasta la parte más profunda. ¿Eh? Toca el fondo. Vale. Espera, de adelante. Una, dos y... Todavía, ¿ves? ¿La acostamos? Sí. Entre dos personas y con tanta piedra suelta y desigual, además de la corriente, no somos capaces de empujarla. Está entrando dentro agua. Así que nos va a tocar encender el motor y llevarla prendida hasta la parte profunda. Le quitamos el tapón y la arrancamos. ¿Y tu tapón? Si puedes, sin... Oye, la cuerda no nos estará jugando en contra, ¿no? Sí, tío, tenías razón. Pero ya es tarde. ¿Ya? La batería está rara. Tercer y último aviso. ¿No? Sí. La cuerda tiene una anilla que debería hacerla correr por la otra cuerda, pero nos hemos quedado cortos y parece que no deja avanzar. Hay que quitarla. Además de que la moto está ya algo enterrada. ¿Le ponemos el tapón el escape? Es que hay que arrancarla igual. ¿Está llegando al escape ya? No, le quedan unos 10 centímetros. Definitivamente decidimos aflojar la cámara de atrás y quitar la cuerda para ver si así la moto avanza hasta lo profundo. Yo no sé si la cuerda no nos está ayudando, ¿eh? Está muy tirante, ¿no? Sí. ¿Quitamos la cuerda o qué? Si la vamos a tener que quitar sí o sí. Por lo menos para sacar la cámara. Córtala, córtala. Y en ese momento, cuarto y último aviso. La moto se queda sin batería. ¿Se ha entrado agua o qué? En el medio del río y con la moto medio enterrada en el fondo. Qué liada, chaval. ¿Sabes cómo va a ser esto? Sacarla de atrás para atrás, ¿no? Nos va a costar mucho, pero mucho, sacarla de aquí.